En este caso podemos responder de que sí, es una sustancia pura, porque está conformada por un solo elemento, que en este caso sería el nitrógeno. Ahora, si nos preguntamos, ¿el aire es una sustancia pura? A lo que respondemos que sí, porque es una mezcla homogénea de varios gases. ¿Y qué pasa en este tercer caso? El aceite mezclado con el agua, ¿es una sustancia pura? Vamos a decir que no, porque no es una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. Y además porque está conformada por dos compuestos químicos. Y ahora si analizamos esta mezcla de agua líquida y de vapor de agua, nos preguntamos, ¿es una sustancia pura? Vamos a decir que sí, porque existe en más de una fase, pero mantiene su composición química, donde su composición química, todos lo saben, es el H2O. Entonces, bueno, con estos ejemplos espero que quede claro lo que son las sustancias puras. En este caso, en la materia nosotros nos vamos a enfocar en la sustancia del aire. Bueno, en las sustancias de los gases ideales como ser aire, nitrógeno, oxígeno, y también en la sustancia del agua. Después hay otras sustancias como ser freón 12, amoníaco, ya la vamos a ir viendo más adelante, mediante las tablas termodinámicas, no se preocupen por eso. Pero hasta aquí queda claro lo que son las sustancias puras, los procesos termodinámicos, o está todo claro. Todo claro. Entonces sigamos, chicos. Entonces vamos a ver algunos conceptos de algunos estados termodinámicos. Entonces, la definición de la temperatura de saturación es la siguiente. Vamos a decir que la temperatura de saturación es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase de líquido a vapor a una presión determinada. Un pequeño ejemplo, a ver. Supongamos que tenemos un vaso con agua, o sea, a temperatura ambiente. Donde la presión del ambiente es una atmósfera, ¿cierto? Pero ¿a qué temperatura el líquido va a comenzar a hacerse vapor, chicos? ¿Va a comenzar a hacerse vapor a la temperatura de 20 o no? Bueno, ¿a la temperatura del ambiente o no? No. No, ¿cierto? ¿A qué 100 grados. temperatura el líquido comienza a hacerse? ¿Cómo? A 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, a la presión de una atmósfera, su temperatura de saturación es 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de la temperatura de saturación. Es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase de líquido a vapor a una presión determinada. En este caso hicimos, bueno, les dije el ejemplo del agua a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 20, donde la temperatura de 20 no va a ser la temperatura de saturación, sino la temperatura de saturación a la presión de 1 va a ser los 100 grados centígrados. ¿Queda claro, chicos, o tienen dudas? No. Ya, sigamos entonces. Va a ocurrir lo mismo con la presión de saturación, donde la presión de saturación es la presión a la cual ocurre el cambio de fase de líquido a vapor, en este caso, a una temperatura determinada. Y el concepto de punto crítico, donde el punto crítico es el lugar donde coexisten las tres fases, tanto sólido, líquido como vapor. Esperen un rato. Está mal, acá es el punto triple, van a disculpar. Punto triple. Punto triple. Que existen las tres fases, sólido, líquido, vapor. En este punto no se puede diferenciar el estado líquido. Ya, punto crítico, ya. Van a disculpar. El punto crítico, vamos a decir que en el punto crítico
no se puede diferenciar el estado líquido saturado y el estado de vapor saturado. Por lo tanto, no tiene tanto sentido hablar de calidad o título en este punto. En el punto crítico, nacen y mueren todos los estados termodinámicos. Entonces, un pequeño concepto, lo vamos a ver más adelante. El punto triple es el lugar donde coexisten las tres fases, sólido, líquido y vapor. En este punto coexisten todos los estados termodinámicos, donde estos puntos tienen cierto interés, ya que representan un invariante, y por lo tanto, el punto triple se lo puede utilizar para calibrar lo que son los termómetros. Lo que quiero que me aprendan es esto, chicos. Temperatura de saturación, bueno, el concepto, presión de saturación, nada más. Esto acá es pequeña teoría. Así que aprenden esto, chicos. Esto acá nada. Lo ignoran. Entonces sigamos. Ahora, ¿qué es el título o calidad? El título o calidad lo vamos a representar con la letra X, donde el título nos indica la cantidad de masa que se encuentra en forma de vapor con relación a la masa total. Y su fórmula viene representada de la siguiente forma. El título va a ser igual a la masa de vapor sobre la masa total. Esa es una primera fórmula. Otra fórmula es la siguiente, que el título va a ser igual al volumen específico del estado en el que se encuentran, menos el volumen específico del líquido, todo eso dividido entre el volumen específico del vapor, menos el volumen específico del líquido. Esta es una segunda fórmula. Y esta viene a ser otra fórmula, donde va a ser la entropía, bueno, el título va a ser igual a la entropía del estado en el que se encuentren, menos la entropía del líquido, todo eso dividido entre la entropía de vapor menos la entropía del líquido. Y esta fórmula me la pueden utilizar para las demás variables, como ser energía interna y entalpía. Es el mismo caso. Energía interna del estado en el que se encuentran menos la energía interna del líquido sobre la energía interna de vapor menos la energía interna del líquido. Es la misma, solamente que cambian las variables. Esta de acá está en función al volumen específico, la de acá está en función a las entropías, y esta de acá está en función a la energía interna, y esta de acá está en función a la entalpía. El título no tiene unidades, es adimensional. Entonces, eso es lo que es el título. Es aquel que nos indica la cantidad de masa que se encuentra en forma de vapor con relación a la masa total. Y lo representamos con la letra X. Luego sigue el concepto de humedad, el cual lo vamos a representar con la letra Y, la cual nos indica la cantidad de masa que se encuentra en forma de líquido con relación a la masa total. Entonces, donde su fórmula va a estar representada de la siguiente forma. La humedad va a ser igual a la masa del líquido sobre la masa total. Entonces, hay una pequeña relación, bueno, hay una fórmula que nos relaciona tanto el título con la humedad, donde el título más la humedad nos tiene que dar igual a 1. Quizás el ingeniero nunca les preguntó sobre la humedad o algo, pero es importante que lo sepan. Y esta relación igual. Ahora vamos a ver estos otros estados, lo que es el líquido subenfriado. Vamos a decir que se tiene líquido subenfriado cuando la temperatura de la sustancia es menor a la temperatura de saturación a la presión dada. En pocas palabras, ustedes van a tener un estado de líquido subenfriado cuando la temperatura de su estado sea menor a la temperatura de saturación, o cuando el volumen específico de su estado sea menor al volumen específico del líquido. Y lo mismo con las demás variables, como ser entalpía, energía interna y entropía. Por ejemplo, en la entalpía, ustedes van a tener el estado del líquido subenfriado cuando
la entalpía sea menor a la entalpía del líquido.